Saludos, soy Elon Musk y requiero que prestes atención a estas palabras. La indolencia es ese adversario sigiloso que se encarga de consumir tu capacidad latente. No importa quién seas, dónde te encuentres o cuáles sean tus pretextos, existe una realidad innegable. Si no te levantas y te comprometes a la acción, jamás lograrás algo verdaderamente trascendental. Quiero que, en este instante, te plantees una cuestión fundamental. Si persistieras exactamente con los mismos patrones de conducta que mantienes hoy, estarías, dentro de 5 años, fácil en detrimento de la ardua. Tu cerebro registra este comportamiento, y a mayor frecuencia, más complejo resulta liberarse de ese patrón. La pereza no es simplemente un hábito, es una trampa sutil que se puede... Listo. Identifica el obstáculo primario que te impide avanzar. Tal vez es el hábito de permanecer en la cama por demasiado tiempo, o el uso desmedido de las redes sociales, o incluso las influencias de quienes te rodean. Sea lo que sea, elimínalo. Hoy, porque de lo contrario, en un mes seguirás siendo la misma persona. En un año estarás estancado, y en 5 años mirarás atrás cuestionándote por qué no tomaste acción cuando aún tenías tiempo. La pregunta que realmente importa es, ¿utilizarás ese tiempo o lo desperdiciarás? ¿Realmente deseas una existencia mediocre? Reflexiona detenidamente. No me respondas de inmediato, porque si continúas permitiendo que la pereza se apodere de tu vida, habrás optado, de forma consciente o inconsciente, por la mediocridad. Antes de que te pongas a la defensiva, déjame revelarte una verdad incómoda que pocos desean admitir. El éxito nunca visita a aquellos que se dejan dominar por la pereza. Nunca ha sucedido y jamás ocurrirá. Cada persona que ha alcanzado algo de gran envergadura, cada inventor, empresario, artista o líder, comparte una característica ineludible. Se levantaron y trabajaron con ahínco mientras los demás hallaban excusas. Si anhelas cambiar, entiende que no será sencillo. Si fuera fácil, todos lo lograrían, pero el hecho de que estés aquí, escuchando, indica que hay en ti una parte que se rehúsa a conformarse, y es esa parte la que debes alimentar. La indolencia es una elección, no importa lo que te hayan inculcado, ni las circunstancias en las que hayas crecido. Cada día tienes la posibilidad de decidir quién deseas ser. La pereza no es algo que simplemente te ocurre, sino algo que decides adoptar. Antes de que intentes excusarte diciendo, no elijo ser perezoso, simplemente no tengo motivación. Permíteme explicarte algo que revolucionará tu vida. La motivación es una quimera. Es una emoción que aparece y desaparece. Y si dependes únicamente de ella para actuar, nunca lograrás algo significativo. ¿Por qué crees que la mayoría abandona sus resoluciones en enero? Porque esperan sentir motivación a diario y, al disiparse esa emoción, también se desvanecen sus deseos de emprender cualquier cambio. La diferencia entre aquellos que triunfan y los que fracasan radica en que los exitosos actúan sin importar cómo se sientan. Recuerda la regla de los 5 segundos. Cada vez que sientas que la pereza te domina, cuenta mentalmente de 5 a 1 y actúa al instante. Levántate de la cama, apaga el teléfono y comienza a trabajar sin negociar contigo mismo ni darle demasiadas vueltas al asunto. Porque cuanto más medites, más pretextos inventarás, reforzando así el ciclo de la inactividad. ¿Sabes cómo? Edifiqué SpaceX y convertí a Tesla en una empresa rentable cuando todos dudaban de mí. Fue simplemente porque decidí actuar. Deja de algo que me distinguía. Jamás me permití sucumbir a la pereza o a la duda. Mientras otros se retiraban, yo persistía. Con determinación, logré que el 4º lanzamiento fuese exitoso, salvando a SpaceX y atrayendo la inversión de la NASA. El resto es historia. Imagina, si en ese crucial instante en 2008 me hubiera dejado dominar por el temor o la inercia, hoy no existirían Tesla ni SpaceX. Cada vez que optas por rendirte, renuncias a una versión de ti mismo capaz de alcanzar logros asombrosos.
La única diferencia entre quien triunfa y quien fracasa radica en la cantidad de veces que se levanta y sigue adelante. La pereza no es un descanso, es un acto de autoboicot. Te voy a decir algo incómodo. La mayoría de las personas no se encuentran fatigadas, sino simplemente distraídas. La gente declara estar agotada para justificar la inactividad, mientras que en otras ocasiones dedica horas interminables a las redes sociales o a ver series en plataformas de streaming. Escúchame bien. Si tienes la energía para desplazarte por TikTok, tienes la capacidad para transformar tu existencia. Si puedes pasar 2 horas en Instagram observando la vida de otros, dispones del tiempo necesario para trabajar en tus propios sueños. No te engañes. El descanso logrado tras innumerables dificultades fue el factor decisivo que salvó a SpaceX y captó el respaldo de la NASA. Si en aquel momento, en 2008, hubiera cedido ante la inercia, hoy no contaríamos con estas empresas que han revolucionado la industria. Cada vez que postergas una acción, te vuelves cómplice de una versión de ti mismo que nunca llegará a brillar. La única diferencia entre quien alcanza el éxito y quien no lo consigue es la cantidad de veces que se levanta, y la pereza, lejos de ser un descanso, es una forma de autodestrucción. No se trata de talento o suerte, sino de la decisión diaria, de actuar, de levantarte a pesar del cansancio y de enfrentarte a la incomodidad. La mayoría de las personas no están realmente agotadas, están simplemente sumidas en la distracción. Se justifican diciendo «estoy cansado», mientras dedican horas a actividades triviales. Si posees la energía para ver contenido en redes sociales, tienes la misma capacidad para invertir en tu propio crecimiento. La clave está en discernir entre el descanso legítimo y la evasión de la acción. Deja atrás las excusas, toma el control de tu mente y decide que cada día es una oportunidad para forjar el futuro que deseas. La vida pertenece a aquellos que se atreven a actuar. Y la verdadera transformación surge cuando decides que ya no aceptarás la mediocridad como destino, que estás dispuesto a sacrificar. El éxito, el dinero, la libertad y el respeto son anhelos universales, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio que conllevan. La renuncia a la comodidad, la pérdida de tiempo de ocio y, en ocasiones, la distancia de personas que frenan tu avance son sacrificios inevitables. Si no estás preparado para efectuar estos sacrificios, quizás no anheles el éxito con la intensidad necesaria. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a hacer lo que otros rehúsan hacer para obtener lo que ellos solo sueñan? Si tu respuesta es afirmativa, actúa. Si es negativa, deja de autoengañarte. Permíteme ser absolutamente sincero. Si continúas siendo perezoso, nadie vendrá a rescatarte ni a motivarte. El cambio depende única y exclusivamente de ti, y cuanto antes asumas esa responsabilidad, más pronto transformarás tu realidad. La mediocridad es el refugio de quienes esperan que algo mágico los impulse, mientras que el éxito es fruto de la acción decidida. Así que te propongo un reto. Toma un pizarrón y escribe 3 cosas que has estado aplazando. Luego, selecciona una de ellas y comienza de inmediato, sin excusas y sin dudar. Si decides no actuar, habrás permitido que la pereza continúe dictando las reglas de tu existencia. Pero, si optas por moverte ahora, hoy podría ser el punto de inflexión que cambie tu vida para siempre. Recuerda, la única interrogante es si actuarás o si seguirás postergando tu potencial. El tiempo avanza a pasos agigantados, y el mundo no espera a los que titubean. Imagina por un momento, ¿quién podría ser en 5 años si hoy decides comprometerte con la disciplina? Visualiza todas las metas que habrías alcanzado, la energía y la confianza que te invadirían, y el respeto que ganarías. Ahora, contrasta esa imagen con la de alguien que siguió aplazando sus sueños, permaneciendo en la zona de confort. La única diferencia entre ambas versiones no reside en el talento o la suerte, sino en la acción diaria.
Cada decisión te acerca o te aleja de la vida que realmente deseas. Si cada día dejas pasar una oportunidad para mejorar, al final del año habrás desperdiciado 365 posibilidades. ¿Cuántas más permitirás que se escapen antes de despertar? La gente exitosa no se cuestiona si tiene ganas de actuar, simplemente lo hace. Si te despiertas y piensas, ahora tengo ganas, has perdido la oportunidad, porque tu mente siempre tenderá a optar por lo cómodo. En Tesla, en los momentos en que otros dudaban y preferían descansar, yo dormía en el suelo de la fábrica. Trabajé incansablemente durante 100 horas semanales, a pesar de que todos decían que fracasaría. Esa es la diferencia. Si deseas triunfar en la vida, debes actuar sin importar cómo te sientas. No permitas que tu cerebro encuentre excusas para postergar. Recuerda que la disciplina es la herramienta más poderosa para vencer la pereza, y no existe un secreto oculto. El éxito es el resultado de hacer lo correcto día tras día, sin importar el ánimo del momento. Levántate temprano, trabaja cuando otros descansan, y empújate más allá de lo que crees soportar. La vida no premia la comodidad, sino el coraje de aquellos que se enfrentan a lo difícil. Así que hoy, sin dudar, actúa, porque el mundo pertenece a los que deciden tomar acción y a los que se niegan a ser esclavos de la pereza. Ahora, permíteme dejarte un mensaje que sin lugar a dudas marcará un antes y un después en la trayectoria de tu vida. El tiempo no te pertenece, aunque a menudo te convences de lo contrario. Imagina por un instante que cada segundo que desperdicias en actividades vacías es como un ladrón que se lleva una parte irreemplazable de tu futuro. Un futuro que, si lo aprovechas al máximo, podría transformarse en la vida extraordinaria que siempre has soñado. Cada minuto perdido en distracciones sin sentido, ya sea viendo videos triviales o dejándote absorber por las redes sociales, es un fragmento de tu existencia que se esfuma sin posibilidad de recuperación. Piénsalo bien. Si cada día, sin importar lo insignificante que parezca, dejas pasar una oportunidad para mejorar, al término de un año habrás dejado escapar 365 oportunidades de forjar una versión mejorada de ti mismo. Los triunfadores del mundo no esperan a que la motivación toque a su puerta, pues saben que la verdadera acción no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión firme y constante de actuar. En mi propia experiencia, durante aquellos momentos en los que otros optaron por la comodidad de la inacción, decidí levantarme y trabajar, incluso cuando las circunstancias parecían conspirar en mi contra. Esa decisión de actuar, de no ceder ante la tentación de postergar, es lo que realmente separa a quienes alcanzan el éxito de aquellos que se resignan a la mediocridad. Cada acción, por pequeña que sea, es una inversión en el futuro que deseas construir, y cada segundo que decides actuar sin meditar en exceso te acerca a ese sueño. Sin embargo, el primer obstáculo es a menudo interno. El temor a equivocarte, la duda que te dice, mañana será un mejor momento, o esa voz interna que constantemente te susurra que lo que realmente importa es descansar. La realidad es que cuanto más te permites caer en la trampa de la procrastinación, más se afianza en tu mente el hábito de posponer lo importante. Es en esos momentos críticos, cuando el mundo sigue avanzando a un ritmo implacable, que debes recordar que la inacción es el mayor enemigo de la grandeza. No se trata solamente de acumular tiempo, sino de aprovechar cada instante como una oportunidad para progresar, para construir, para transformar. Y es que si te rodeas de individuos que se conforman con la pasividad y las excusas, inevitablemente acabarás replicando ese mismo patrón. Por ello, es esencial redefinir tu entorno y adoptar una mentalidad que no tolere la mediocridad. La clave está en establecer reglas claras para tu rutina diaria. Evita las distracciones innecesarias. Crea un ambiente que el éxito. La historia de los grandes logros está llena de relatos de personas que, enfrentadas a enormes adversidades,
decidieron seguir adelante sin rendirse ante el primer signo de debilidad. La disciplina, en este contexto, se erige como la herramienta más poderosa para forjar una vida plena y exitosa, pues cada sacrificio que haces hoy es una inversión en el triunfo del mañana. No se trata de buscar una perfección inalcanzable, sino de comprometerte a actuar día tras día, sabiendo que cada pequeño paso cuenta en el camino hacia la realización de tus sueños. La única barrera real es la que tú mismo te impones, y esa barrera se disuelve con cada decisión de actuar sin excusas. El futuro está en tus manos, y la única manera de capturarlo es dejando atrás la pereza y abrazando con firmeza la ruta del esfuerzo y la determinación. ¿Estás listo para romper el ciclo de la mediocridad y dar ese salto hacia una vida llena de logros? La respuesta se encuentra en la convicción de que cada sacrificio de hoy se transformará en la semilla del éxito de mañana.